Hoy comenzamos el programa hablando de una temática compleja que se ha visto de alguna manera exacerbada por el tema de la decisión de Chile de expulsar migrantes y de la decisión peruana de no recibirlos. No solo venezolanos, también haitianos, también colombianos. ¿Por qué les hablo de esto? Porque en la frontera hay niños. Y hay niños, muchos de ellos en edad de recibir el servicio educativo. Y la pregunta es, ¿cómo hace una sociedad para integrar a los migrantes? ¿Cómo aprovecha toda esta maravillosa experiencia de interculturalidad que nos pueden proveer los migrantes para hacer una sociedad más fuerte, más resiliente, ¿no es cierto? Si lo quieren ver desde una perspectiva más pragmática, el bono demográfico que significa para un país tener gente joven es invaluable en el tiempo. Bueno, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia están trabajando intensamente en mirar el tema de la educación y la migración. No es para ellos un tema menor, tiene múltiples componentes y la profesora principal de la Facultad de Educación, Emma Margarita Wong, ha tenido la enorme gentileza de estar esta mañana con nosotros en el programa y yo quiero agradecerle que se haya tomado el tiempo. Bienvenida, profesora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes por este espacio importante para poder hablar sobre un tema que lo es, ¿no? Que no es menor, ¿no es cierto? Así es, así es. ¿Cómo debería la escuela pública, principalmente en el Perú, ir acomodándose a la presencia de la migración y en números tan grandes además? Bueno, la escuela sigue siendo el contexto idóneo justamente para poder congregar toda esta diversidad de culturas, ¿no? Esto se ha demostrado a través de todos los movimientos migratorios que se han hecho más evidentes a partir del siglo pasado, porque el fenómeno de la migración no es nuevo. No es nuevo, ¿no? Así es. Tal vez la característica en ese momento es que tenemos una migración interregional, ¿no? De gran volumen, además. Exacto, de gran volumen. Nosotros somos el segundo país donde los venezolanos, justamente, que es el grupo mayoritario, que son nuestros hermanos, han mirado como un lugar importante para poder migrar. Entonces, la escuela, como decía, sigue siendo este espacio, este contexto donde podemos imaginar y proyectar una nueva ciudadanía. Yo creo que en este momento el tema de la cobertura es un aspecto que está asegurado, ¿no? Tenemos, desde el 2016 se ha incrementado en casi 35 veces más el número de estudiantes que recibe la escuela peruana, por lo tanto hay una atención desde esa perspectiva. Perdóneme, ¿ese 35% solo es de migración o también de la escuela privada que en pandemia derivó a pública? No, en este caso estamos con las cifras solamente de los compatriotas venezolanos. Solo los migrantes. Los migrantes, ok, exacto. De acuerdo. Hay un componente grande que la escuela pública ha brindado atención, es al 80% de ellos están en las escuelas públicas, ¿no? Y solamente un pequeño porcentaje va a las escuelas privadas. Esto tiene un movimiento en cifras también de acuerdo a la crisis que estamos afrontando y cada vez están mirando más a la escuela pública como el espacio para que puedan los niños educarse. Correcto. ¿No? Cuando habla de una escuela como el lugar ideal para que nos encontremos, para que nos incluyamos, para que las asperezas y los prejuicios puedan desaparecer, ¿a quién tenemos que dotar de capacidad para que esa inclusión se produzca? Esta es una pregunta muy importante. El elemento importante y relevante es el profesor. Es el maestro. Claro. Pero las políticas educativas también son las que respaldan. Entonces, si no hay políticas claras, y creo que en eso nos falta avanzar mucho, no solamente a nosotros, sino a los demás países de la región, entonces poco se puede hacer. El maestro lo que debería hacer en el aula es invisibilizar justamente esas diferencias, ¿no?, que aparentemente existen, más bien tratar de hacer que esas se integren. ¿Cómo hacerlo? Hay una necesidad importante también de mejorar las competencias del profesor. ¿Sí? Sin duda. En el proceso de formación docente nosotros somos un país intermulticultural y ya ese nivel de atención en los currículos de formación del maestro se atiende. Pero ya nos encontramos con una demanda de que no estábamos preparados para afrontar todo este fenómeno migratorio y que por lo tanto creo que todavía merece un nivel de atención. Hay muchas investigaciones que ya están respondiendo a cómo se debería hacer. Las que he encontrado son las de Chile. Chile sí tiene una preocupación muy grande en ese sentido. Hay publicaciones en las cuales ellos están
empezando a ver a través de investigaciones cualitativas y acercamientos cuál es el mejor escenario para poder atender. Creo que nosotros también hay algunos trabajos de investigación en los repositorios de tesis de los alumnos que se gradúan, ¿no? Porque los repositorios son libres, de libre acceso ahora. En las universidades. En las universidades, sí, claro que sí. De acuerdo. Entonces todo debe ser publicado, todo es transparente. Y Así encontramos es. algunos trabajos que hablan ya sobre este fenómeno migratorio. Correcto. Y la necesidad de atenderlo, pero creo que todavía falta por hacer más. De acuerdo. Entonces la academia aquí tiene también un rol fundamental Así es. de mirar este fenómeno social y encontrar mecanismos y salidas. Sí, claro, como una línea de investigación De acuerdo. importante porque ha ido emergiendo en Sí, el pues, tiempo. sí, pues. Así es. Ahora, un docente es también un ser humano y como tal tiene subjetividades, como todos tiene prejuicios y quizás como todos puede haber tenido alguna mala experiencia con algún migrante o con varios. ¿Cómo traduce esa experiencia en algo positivo en clase teniendo ya de antemano una subjetividad planteada? El docente y el perfil del docente, y tiene que ver con las competencias que se desarrollan, supone una salud mental equilibrada. Importantísimo. Entonces, la salud mental es la que nos ayuda justamente a tener ese nivel de atención con la diversidad de los estudiantes, de los padres de familia, de Una la propia inteligencia comunidad. emocional que no le haga llevar al salón de clase lo que lleva adentro, ¿no es cierto? De Uy, qué acuerdo. difícil es educar, Sí, exacto. Entonces, todo el currículo de formación docente justamente tiene una serie de asignaturas que logran llegar a este perfil ideal. Obviamente que hay diversidad de comportamientos y la parte emocional, tal y como lo ha dicho, es algo que puede aflorar. Sin embargo, el nivel de preparación que requiere un docente debe pasar justamente por abordar todas esas competencias que son importantes para poder responder adecuadamente a todas esas exigencias. De acuerdo. Ahora, ¿no cree, profesora Wong, que es una excelente oportunidad también para que los chicos peruanos de esa escuela pública puedan hablar en su casa con el papá que vino de Ucayali, la mamá que vino a la ciudad desde San Martín o la que vino de Puno y también fueron migrantes en su momento? Digamos, ¿no es una valiosa oportunidad para entender el peso de moverse y buscar un futuro mejor? Claro que sí. Por eso decía al inicio que la escuela es el escenario ideal. Se convierte en el escenario ideal, pero hay que darle las condiciones para que eso ocurra. Claro. Yo fui profesora de educación básica también, Ya. ¿no? Antes de entrar a la universidad, como todos los que somos docentes de formación. Entonces, nosotros promovíamos dentro del desarrollo curricular y se promueve hasta ahora esta serie de coincidencias y de aceptación del otro, a través de todas las actividades que se hacen tanto dentro del currículo, porque hay una diversificación, como dentro de las propias actividades. Entiendo. Entonces, y sobre todo, las profesoras de los primeros niveles, que son inicial y básica, tienen actividades reales, donde convocan, ¿no? Usted seguramente debe estar muy cercano a ello, convocan a esta serie de, digamos, particularidades de poder, digamos, promover esa interacción tan importante a través de el juego, ¿no es cierto? Lo lúdico. Las comidas, Sí, los bailes, entonces sí se hace. Eso sí. es maravilloso, ¿no? Exacto, claro que sí. Y esto se aborda desde el currículo, pero como decía, el otro fenómeno ya que nos ha digamos, como sorprendido a todos los países de la región, también merece un nivel de atención. Y creo que allí tenemos que caminar hacia esa salida. Y qué bueno que lo plantee, profesora Wong, porque siempre hay que decirlo y repetirlo, porque hay pues quienes tienen un pensamiento dicotómico de buenos contra malos, o piensan que el mundo es blanco y negro cuando hay matices, que migración no es delincuencia, que son dos fenómenos que hay que separar, profesora Wong. Así es. Y que existe. Y que existe. Y que existirá. Por supuesto. Mire, he tenido la oportunidad de visitar escuelas norteamericanas. Ajá. Y donde la atención a la migración desde las escuelas tiene una, digamos, una vinculación muy cercana a lo que ellos necesitan. Por ejemplo, en una mesa de trabajo vi a niños de Japón, de Grecia, Claro. de Latinoamérica, México, y bueno, y había una profesora que era la que les daba justamente esta asistencia para el aprendizaje del idioma.
es un aspecto importante. Totalmente. Y ellos iban a una clase diferente de sus compañeros porque tenían sus horas justamente... Claro, es un inglés muy especializado, per se, exacto. ¿Por qué? Porque ellos venían con otro tipo de lenguaje. Y además las manifestaciones culturales también eran diversas. Pero esa profesora se había ido, y era peruana, ¿sí? Y se había ido preparando y se había ido capacitando para atender a la diversidad. Para asumir estas diferencias. Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros. Me queda un minuto, profesora Wong. Hablaría con usted horas, pero el tiempo me gana. El enfoque tendría que ser un enfoque intercultural. Ustedes tienen una enorme experiencia en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, además con la Escuela Intercultural Bilingüe, donde muchos chicos llegan, ¿no es cierto? ¿Cómo se trabaja un enfoque intercultural? ¿Cómo hace ese profesor que de pronto desde el espacio académico no recibió esa información o esa preparación? ¿Cómo lo dotamos de un enfoque intercultural? Bueno, la universidad tiene la suerte y justamente de transitar por esta experiencia de hace más de 5 años. Tenemos estudiantes que vienen desde diferentes, becarios, ¿no? A los cuales atendemos que vienen de diferentes lugares del Perú. Tenemos un equipo de profesores, ¿no?, que están preparados en este enfoque, ¿no?, intercultural, que no solamente es que converjan las culturas, sino aceptarlas y justamente vincularnos con ellas. Entonces la interculturalidad supone ello. Hay una serie de actividades dentro y fuera del currículo que hacen que éstas se afiancen y, como vuelvo a repetir, hacen que puedan tener la participación de todos los estudiantes, y hay profesores que están especializados justamente y muy bien preparados para atender a esta diversidad. Clarísimo. El mensaje es que la academia y las facultades de educación no pueden dejar de incorporar el factor intercultural en su enfoque de trabajo, de ninguna manera. Tiene que estar ahí. Claro, y hoy más que nunca. Más que nunca. Y nosotros sí los invitamos a que puedan informarse de todo lo que podemos ofrecer como facultad. Yo creo que es un momento importante en que la educación cobra un rol protagónico. Totalmente. Para poder afrontar todos estos problemas sociales, educativos que se presentan actualmente. Profesora Emma Margarita Wong, muchísimas gracias. Creo que ha sido usted sumamente pertinente y muy clara en las recomendaciones y en esta mirada sobre educación e inmigración que nos ha dado esta tarde. Gracias por haber estado con nosotros. A usted, Carlos, un placer. Un gusto. Muy buenos días. Emma Margarita Wong, profesora principal de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ha estado con nosotros en el programa. El tema es esencial, por eso había que trabajarlo en este programa también. Vámonos a la pausa y volvemos en un instante.